Muy bien, son las 10 de la mañana, hay 59. Estamos empezando el video de la clase de la escuela dominical de la Iglesia Bautista de Paso del Rey. Es mi primera vez con esta cuestión así en las redes, así que les pido que me den algún indicio de que están recibiéndolo bien. Espero que sí. Estamos en la escuela dominical los domingos a las 10 de la mañana. Bien, ahí ya tenemos 2 alumnos. Entonces, como les contaba, estamos viendo en la escuela dominical los evangelios sinópticos. Y lo que vamos a hacer hoy es repasar lo que vimos en las 2 clases anteriores, que son temas bastante complicados, y entonces fijar estos conceptos, estas ideas. En esas 2 clases, bueno, hubo muchas interrupciones porque justamente estamos en un diálogo y de vuelta de preguntas y respuestas, entonces eso hace más extensa la clase, ¿no es cierto? Podemos aprovechar justamente el hecho de que no hay diálogo para poder dar la clase o dar el tema concentrado y de esa manera tener toda la información junta. Estoy haciendo también un resumen en esta oportunidad de lo que estuvimos viendo en todas las clases anteriores, porque estamos estudiando los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos, sinopsis quiere decir paralelismo, es decir, se llama así evangelios sinópticos porque tanto Mateo como Marcos y Lucas son evangelios que uno los puede estudiar en paralelo. Bueno, justamente hay un motivo de ese paralelismo y hay una ventaja de estudiarlos también juntos. El motivo del paralelismo ya lo hemos explicado, lo vuelvo a hacer como a modo de introducción. El Evangelio de Marcos fue el primero en escribirse. Marcos lo que hizo fue concretar, es decir, escribir, preservar las enseñanzas del apóstol Pedro. Marcos no era un apóstol. Marcos era un joven, se supone que es aquel muchacho que huyó en el momento que tomaron preso a Jesús, que estaba cubierto con una sábana y huye semidesnudo, porque es el único evangelio que relata ese pequeño incidente tan secreto, tan íntimo, así que es muy posible que haya sido él. Era sobrino de Bernabé. En la casa de su madre, María, había en la iglesia en Jerusalén reuniones. La iglesia al principio se reunía en las casas, así que en la casa de su madre, o la casa de él, se reunían. Pedro, cuando fue tomado preso por Herodes y sale liberado por el ángel, va a esa casa. Así que Marcos había recibido directamente de Pedro toda esa enseñanza y lo que hizo fue preservarla, escribiendo ese evangelio. Ese fue el primer evangelio que se escribió. Mateo y Lucas lo que hicieron fue tomar a ese evangelio de Marcos como una base sobre la cual editar sus propios evangelios, con propósitos diferentes. Mateo tenía un propósito dedicado exclusivamente a los judíos. Por eso en el Evangelio de Mateo nos encontramos con tantas citas del Antiguo Testamento, como fue dicho por el profeta, como como fue dicho, o para que se cumpliese, se repite muchas veces, porque lo que está haciendo Mateo es tratando de demostrar con el Evangelio, con ese escrito, que Jesús es
el cumplimiento de las profecías, es el Mesías, es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Tiene un ordenamiento diferente, y tiene un mensaje, el contenido es el mismo, pero el mensaje es diferente al de Lucas. Lucas escribe un evangelio dedicado prácticamente exclusivamente a una persona. Esa persona es un gobernante romano, lo sabemos por el título que le pone, excelentísimo, y se llama Teófilo, con un nombre bien griego, Teófilo, amigo de Dios, significa en griego. Así que el Evangelio de Lucas está dirigido, igualmente el libro de Hechos, que es el segundo tomo, vamos a decir, él lo llama así, en el primer tratado, dice, iniciando el libro de Hechos, es el primer y segundo tratado, es el primer y segundo tomo, dedicado a Teófilo, al excelentísimo Teófilo, a un gobernante, a una persona de un cargo importante dentro del Imperio Romano. Así que es un libro dirigido a un gentil y tiene como fin, como se dice, apologético, es decir, tiene el fin de defender la fe y a la Iglesia, en definitiva, ¿no es cierto? Ya por la época en que Lucas escribió el Evangelio, ya las tensiones de rechazo hacia el cristianismo iban en crecimiento, ¿no es cierto? Las costumbres eran contrarias y misteriosas para algunos, y entonces eso generaba un rechazo. Por otro lado, Herodes también incendia Roma y acusa a los cristianos, así que esa sería la época, una época de rechazo hacia los cristianos, y Lucas entonces está poniendo las cosas por orden, así lo dice, es decir, en un ordenamiento cronológico. Mateo no tiene un ordenamiento cronológico, Marcos bastante, pero Lucas trata de precisar incluso hasta fechas. La forma en que se fechaba en aquella época era con la cantidad de años de determinado rey o de determinada dirigencia política. En este caso pone a los tetrarcas, al César, esas son las fechas que usa Lucas para poner orden cronológico y fechado a todos los sucesos desde el nacimiento de Jesús hasta lo último que se conoce con el libro de Hechos de la Iglesia de Jesucristo, ¿no? Es decir, desde Lucas 1 hasta Hechos 28. Pone todo por orden para justificar, defender la fe. Así que son distintos énfasis, ¿no es cierto? Y en estos distintos énfasis encontramos entonces propósitos y contenidos diferentes. Y hay algunos detalles que también son divergentes, y nosotros nos preguntamos por qué, ¿no? ¿Por qué esa diferencia? Bueno, debido a esto, a los énfasis que se le va dando. Por otro lado, Mateo sí fue apóstol y él tuvo de sí mismo testimonio de lo que él mismo vio de Jesucristo. En cambio, Lucas no. Lucas toma testimonio de los apóstoles. Mientras el apóstol Pablo estaba preso en Cesarea de Filipo, próximo a ir a Roma porque había apelado al César, así se lo había dicho el Señor Jesús que tenía que hacerlo, Lucas toma toda la información que puede para la defensa de Pablo. Así que toda esa información que él recabó de todos los que iban a visitar al apóstol Pablo preso ahí en Cesarea, toda esa información después entonces Lucas la vierte en este Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Así que son libros con el mismo contenido pero énfasis diferentes. Nosotros en la escuela bíblica, en la iglesia la Bautista, ya llegamos a Lucas 10. En Lucas 10 comienza un nuevo sermón. Como vimos,
el Evangelio de Mateo, perdón, Mateo dije, ¿no? Mateo 10, ¿no? En Mateo 10 conocemos el famoso Sermón del Monte. Ese es el sermón que conocemos, pero Mateo tiene 5 sermones. El Sermón del Monte, y acá en Mateo capítulo 10 comenzamos el sermón de la misión que Dios le encarga a los apóstoles. De ahí mismo el término apóstol, y ahí nos viene una serie de preguntas y de temas que se desprenden de estos 3 primeros o 4 primeros versículos, ¿no? O podemos hablar del quinto también, los primeros 5 versículos de Mateo 10, Mateo 10 del 1 al 5. En la versión Reina Valera dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, primero Simón, llamado Pedro. Pedro es el nombre griego, ¿no? En hebreo es Cefas. Simón también se llamaba Pedro y también se llamaba Cefas. Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, es decir, Jacobo y Juan eran los que Jesús llamó los hijos del trueno. Felipe, que no es el Felipe que fue a Samaria y no es el Felipe que predicó el evangelista, ¿no? Que predicó en Samaria y que le predicó al eunuco, al africano que venía de Etiopía, ¿no es cierto? Que después terminó siendo bautizado por él. No es el mismo Felipe, Este es Felipe el apóstol, el otro era Felipe el evangelista. Después de él vamos a hablar un poco más. Bartolomé, Tomás, el que metió los dedos en las llagas de Jesús. Mateo el publicano, que es el que está escribiendo este evangelio, Mateo, también llamado Leví. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que también le entregó. De ese está aclarado acá. A estos 12, dice el versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Ahí paramos. En estos versículos vemos o marcamos 2 cosas. En el versículo 1, que llamando a los 12 discípulos les dio autoridad. Y en el versículo 5, que los envió y les dio instrucciones. Está bien ordenadito. Y empezamos con el primer versículo, ¿no? Llamando a los 12, a sus 12 discípulos, les dio autoridad. La pregunta que nos surge acá es: esa autoridad que les dio a los 12 discípulos, después en el versículo 2 los llama los 12 apóstoles, ¿es exclusiva de los 12 apóstoles? ¿O es también extensible a nosotros que somos discípulos? Es la primera pregunta que nos aparece. Entonces, nos surgen 2 temas. 2 temas actuales. Ese es el tema. 2 temas actuales. Uno es el movimiento apostólico y profético y otro es la vigencia de los dones espirituales. Entonces, vamos a ir por 2 carriles. Primero, vamos a ver el tema de este llamado movimiento apostólico y profético, y luego vamos a ver el tema de la vigencia de los dones espirituales. Obviamente, esto es mi posición frente al tema, ¿no? Cualquiera puede opinar de otra manera, pero yo creo que tengo una posición bíblica y moderada, es decir, equilibrada. Y esto es lo que enseño, lo que creo y lo que enseño.
Entonces, lo primero que vamos a ver es el significado de la palabra apóstol. Apóstol significa el enviado. En un sentido genérico, toda la iglesia de Jesucristo, de todos los tiempos, de todos los lugares, es apostólica. Es decir, porque fue enviada. Jesús nos envió, ¿no? Cuando ascendía o antes de ascender, en Mateo 28 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y nos da la orden también de que enseñemos todas las cosas que nos ha mandado, y eso es extensible para toda la iglesia. Entonces, somos enviados. La iglesia tiene un ministerio apostólico. En ese sentido, la iglesia es apostólica, es enviada, ¿no es cierto? Ahora, el punto va a el hecho de a estos 12 apóstoles les dio autoridad, ¿no? Entonces entramos en esto que tiene que ver con los apóstoles, ¿no? El movimiento apostólico y profético que tanto vemos hoy día está basado en un versículo de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, en el versículo 11. Los versículos anteriores hablan de Jesucristo, que Él es el que descendió hasta las partes más inferiores y ascendió, ¿no? Y al ascender, Él dio dones. Habla de dones, de regalos. Podemos pensar en dones espirituales, o podemos pensar que las personas son esos dones, esos regalos. La idea es que las personas son los regalos. Las personas que se mencionan acá. Y en el versículo 11 dice: y Él mismo, es decir, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hay algunos que se están integrando ahora, entonces les cuento que estamos estudiando el capítulo 10 de Mateo en la escuela bíblica y seguimos con Mateo 10, ¿no? Y seguimos con este tema. En 2 clases pasadas estuvimos viendo este tema, bastante extenso, y por ahí unos estuvieron, otros no estuvieron, y lo que estamos haciendo ahora es volver a condensar esas 2 clases para después poder continuar con los estudios bíblicos los domingos siguientes, ya que estamos acá encerrados en casa, ¿no?, de cuarentena, poder continuar estudiando la Biblia. Entonces estamos ahora con el versículo 11 de Efesios 4. Efesios 4:11 es el versículo por excelencia que el movimiento apostólico y profético grime para mostrar que hay 5 ministerios, dicen ellos, ¿no? 5 ministerios, y entonces dice: Él mismo, Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ellos cuentan 5, ¿no? Bueno, ¿dónde radica, en dónde está el error? ¿Cuál es el error? El error está en, primero, basarse exclusivamente en la versión Reina Valera, ¿no es cierto? Porque a simple vista parece que tenemos 5 ministerios o 5 dones, ¿no? Pero si nosotros estudiamos un poquito y vemos el original en griego, la palabra que se usa en el original para ir cortando cada uno de los que se mencionan acá, no es la coma y la letra I, ¿no?, sino la que se traduce acá como a unos, o también se traduce a otros. En griego la palabra es tous. Entonces,
la división pasa a ser otra. La primera división es a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y por último el cuarto, a otros pastores y maestros. Pastores y maestros es el cuarto. Es decir, que se mencionan 4, no 5. Nos encontramos con que se cae un poquito el énfasis de 5 ministerios. Por otro lado, otro argumento que presentan es el hecho de que hay una jerarquía. Primero los apóstoles, luego los profetas, luego los evangelistas, los pastores después y por último, en la jerarquía, los maestros. No es la idea de este versículo, no hay un orden jerárquico, ¿no es cierto? Hay otro versículo que ellos toman para esto, que está en 1 Corintios 12, en donde aparece la palabra primeramente, luego, bien, nos encontramos 1 Corintios 12, 28, que dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Obviamente este no es un ordenamiento jerárquico, es simplemente un listado de algunos dones espirituales. No se mencionan todos los dones espirituales porque en los versículos del capítulo 12, del versículo 8 al 10, tenemos una lista y no está completa acá. También en Romanos capítulo 12 nos encontramos con otra lista que no está contenida en esta de 1 Corintios 12, 28 y 29. Es decir, que no tiene el énfasis en ordenamiento. Por ejemplo, en este versículo 28 no aparecen los pastores. Están fuera entonces de la jerarquía, porque dice primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros y salteó a los pastores. Entonces, este versículo no tiene énfasis de ordenamiento jerárquico, sino simplemente podríamos decir 1, 2, el apóstol Pablo está siguiendo una lógica que después, cuando lleguemos al tema de los dones vigentes o no, vamos a verlo, ¿no? Es decir, volvamos a Efesios capítulo 4, versículo 11, ahí nos encontramos entonces que no hay un ordenamiento jerárquico, no es esa la idea. En este versículo 11 lo que está haciendo es completar lo que podríamos denominar como el ministerio educativo de la Iglesia. El ministerio que tiene el propósito de edificar, instruir, capacitar a la Iglesia. Y lo dice eso el versículo 12. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, todos, no en orden jerárquico, sino todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, ese es el propósito del ministerio educativo ejercido por personas que tienen estos dones. Y versículo 14 es muy interesante porque dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, el ministerio educativo de la Iglesia, por ejemplo, estos estudios bíblicos o tantas otras cosas que la Iglesia o las iglesias locales proveen para la edificación de la Iglesia, tienen el propósito de que justamente la Iglesia misma, los creyentes, los hijos de Dios e hijas de Dios que componen la Iglesia,
tengan las herramientas del conocimiento bíblico para no ser niños inmaduros, cristianos inmaduros, llevados de las narices por argumentos que son para engañar, ¿no? Entonces, concretamos, esto no tiene que ver con, o este versículo 11, no está promoviendo un ordenamiento jerárquico que tuviera que ser permanente. Entonces, si hablamos de apóstoles, viene la pregunta, ¿existe todavía el título, el cargo, el ministerio del apóstol? ¿No? Bueno, vamos al libro de Hechos y vamos a ver en el libro de Hechos cuál era la condición para que un discípulo sea apóstol. Cuando la iglesia se encontró que Jesucristo ya había resucitado y había ascendido, están reunidos en el aposento alto de acuerdo a la orden que Jesús les había dado, y dice en Hechos 1, por ejemplo en el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos allí eran como 120 en número. Ya no eran 12, tampoco eran 70, como se menciona en Lucas 10, ya eran 120. Tenemos que tener en cuenta que los judíos contaban a los varones, así que podemos pensar que eran mucho más de 120. Y entonces dice en el versículo 16 que Pedro dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, compró un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama. ¿Qué quiere decir campo de sangre? Porque está escrito en el libro de Salmos, sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, Señor, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio de apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado como contado con los 11 apóstoles. Bueno, acá tenemos la elección del reemplazo de Judas. Ese es el tema. Nos llama la atención el hecho de que echaron suertes, ¿no es cierto? Esto para un judío no era algo malo, no era algo inusual, ¿no es cierto? El sacerdote, el sumo sacerdote, tenía en el pectoral de su vestimenta un bolsillito, ahí llevaba dos piedritas que eran el Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim. Era usado en momentos de decidir cosas, pensando que era Dios el que guiaba esa decisión. Era algo así como tirar la moneda y cara o seca, ¿no es cierto? Bueno, en esto, cara o cruz, le dicen algunos. Esto es algo parecido. Se llegaba a dos opciones, y en esas dos opciones ahora el que decide es Dios. Entonces, sacaba una piedrita, el Urim para una acción, la otra opción era el Tumim. Entonces sacaba una piedrita. Lo que hicieron fue básicamente eso, entre
Barsabás y Matías, o Justo y Matías. ¿Cuál de los dos? Pero no es ese el tema es cuál era la condición para que una persona, un discípulo, sea considerado apóstol. Y lo dice en el versículo 21 y 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, tenía que ser una persona que fue testigo de Jesucristo, desde el momento en que fue bautizado, con el bautismo de Juan, hasta el momento en que ascendió después de la resurrección. Ese era considerado un apóstol. Bueno, ellos eligieron a Matías. Yo creo que el Espíritu Santo eligió a otro como representante, como reemplazante de Judas. Y ese otro era Saulo de Tarso. En Hechos, capítulo 9, nos encontramos con el relato del llamado, digamos, el momento en que Pablo se convierte de perseguidor a discípulo. Nos encontramos con ese discípulo desconocido, versículo 10, llamado Ananías, a quien el Señor le dice, andá, levántate, dice el versículo 11, levántate y ve a la casa que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así entonces fue Ananías y dice en el versículo 17, me ha enviado para que recibas, el Señor Jesús, que te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Así que el apóstol, que en ese momento no era apóstol, recibió el Espíritu Santo, es decir, fue convertido, nació de nuevo. El apóstol Pablo cuenta de sí mismo, Saulo era su nombre hebreo, Pablo era su nombre griego. Es decir, que cuando Saulo empieza su ministerio, en el capítulo 13 de Hechos, va con Bernabé, ahí después lo pueden leer, va con Bernabé y es Bernabé el que tiene el primer lugar, ¿no es cierto? Pero inmediatamente después de esta situación relatada en Chipre, en el capítulo 13 de Hechos, del versículo 4 al 12, a partir de ahí ya no se lo llama más Saulo y no se menciona a Bernabé primero, sino que a Saulo se lo llama Pablo, con su nombre griego, su forma griega de su nombre, su nombre en griego, se lo menciona primero a Pablo y después a Bernabé y ya no se llama más Saulo, se llama Pablo. Entonces, Pablo asume ese liderazgo y Bernabé lo reconoce, ¿no es cierto? Lo reconoce la iglesia. El apóstol Pablo, entonces, a partir de ahí, o sea, al haber sido enviado, como lo dice el versículo 13:2, ministrando a estas personas que se mencionan en el versículo 1, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
es decir, fueron enviados. ¿Cuál es la diferencia entre Bernabé y Saulo? Porque los dos fueron enviados. ¿Cuál es la diferencia entre Bernabé y Saulo? La diferencia está en lo que Pablo, el apóstol Pablo, testifica en Gálatas, capítulo 1. En Gálatas, capítulo 1, Pablo cuenta lo que él le pasó con Jesús. En Gálatas 1:11 dice: mas yo os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, es decir, no lo recibió de un hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo yo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradaba a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Clarísimo, ¿no? Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no fui a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, es decir, después empezó su ministerio apostólico, ¿no es cierto? Es decir, que nosotros nos encontramos ahora acá en este versículo que él está contando que él recibió de Jesús mismo en Arabia, en una zona desértica, él recibió el evangelio que él predicaba. Es decir, directamente de Jesús. Directamente. En 2 Corintios 15, Pablo, el apóstol Pablo, está hablando acerca de la resurrección. Perdón, 1 Corintios 15, el apóstol Pablo está hablando acerca de la resurrección. Todo el capítulo va a hablar del tema de la resurrección de los muertos. Podemos leer desde el versículo 1, 1 Corintios 15, 1, que dice: además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, a Simón Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, es decir, murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Es decir, Pablo está contando que al último al que se le apareció, resucitado, fue a él. Y de Jesucristo mismo recibió la enseñanza. Entonces, por eso en el versículo 9, 1 Corintios 15, 9, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es decir, Pablo se autorreconoce como apóstol, y los otros apóstoles también le dieron la venia sobre este apostolado, reconociendo que la enseñanza era recibida de Cristo y que era la misma enseñanza de Jesucristo. Entonces, Pablo tiene un reconocido apostolado
por los otros apóstoles, por el hecho de haber recibido directamente de Jesús, aunque no fue testigo convivencial con el resto de los apóstoles, ¿no es cierto? Y entonces viene a ser el último. El último que recibió directamente de Jesucristo la enseñanza, y el último al que se le apareció con ese propósito, porque se le apareció a más de 500 a la vez, pero no con el propósito de encargar un ministerio apostólico, ¿no es cierto? Solamente al apóstol Pablo, una vez resucitado Jesucristo, le encargó un ministerio apostólico. Así que el Señor se encargó de buscar el reemplazo de Judas. A Matías no se lo vuelve a mencionar en las Escrituras, pero el apóstol Pablo escribió prácticamente todo el Nuevo Testamento. Entonces, ¿está vigente este apostolado? El ministerio apostólico lo tiene la Iglesia porque fue enviado, pero el apostolado, el título de apóstol, ¿está vigente? La verdad, nosotros podríamos, pienso yo, llamar a los pastores con el nombre que querramos, ¿no es cierto? Pero es inconveniente que usemos, digo yo, este término para referirnos a un pastor de pastores, porque los hay. Hay pastores que ejercen un liderazgo, por su madurez espiritual, su conocimiento de las Escrituras, por su experiencia, ejercen un pastorado sobre pastores, ¿no es cierto? Es verdad eso. Pero, digo yo, es inconveniente que llamemos a esos pastores, en vez de pastores, apóstoles. Y ahora voy a avanzar en este tema de por qué. Digo yo que es inconveniente que los llamemos de esta manera, ¿no es cierto? Existe entonces este ministerio apostólico. También podemos pensar en los misioneros, que son enviados a otro lugar, digamos, transculturalmente hablando, traspasando fronteras, misioneros transculturales. Entonces son enviados, podemos decir, son apóstoles, porque iban como el apóstol Pablo estableciendo iglesias. Pero vuelvo al mismo tema, es inconveniente que lo llamemos apóstoles. ¿Por qué? Bueno, yo sostengo que es inconveniente por lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, habla de la iglesia de Jesucristo. En el versículo 19 dice así que ya no somos extranjeros ni extraños, o sea, advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pone el ejemplo de una ciudadanía, pone el ejemplo de una familia y ahora va a poner el ejemplo de la iglesia como un edificio. No que la iglesia sea el edificio donde nos reunimos, sino que los creyentes, las personas, son como un edificio. Entonces en el versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Está poniendo un ejemplo. El ejemplo es que cada uno de los creyentes somos como piedras que conforman este edificio en donde habita el Espíritu Santo. Es una ilustración, ¿no es cierto? Entonces, cada una de estas piedras que toma una forma de bóveda, en la cúspide hay una piedra principal que es una piedra en forma trapezoidal, la piedra angular. Esta piedra que iba en la bóveda de ese tipo de construcción ejercía presión sobre todas las otras piedras, todas las otras rocas,
ya dispuestas con su forma para que la presión de la piedra angular haga que se mantenga todo el edificio. Entonces, lo que está diciendo es, si sacamos la piedra angular de esa bóveda, se cae todo. Ese es Jesucristo, la piedra angular. Pero en este ejemplo que pone, en otros ejemplos, el fundamento está mencionado como Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Es nuestra fe. Estamos fundamentados en Jesucristo. Pero en este ejemplo que está poniendo, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, la iglesia se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y la pregunta es, ¿cuál apóstol? ¿Cuáles apóstoles? ¿No es cierto? Entonces, en un momento vamos a ver el tema de los profetas, pero centrémonos sobre el tema de los apóstoles, ¿no? ¿Cuáles apóstoles? Para eso tenemos que ir a 1 Pedro, perdón, 2 Pedro, capítulo 1, en donde en el versículo 16 el apóstol Pedro habla del ministerio que han tenido los apóstoles. Dice en el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Está haciendo referencia al relato de la transfiguración, cuando Pedro y Juan estaban con Jesús en ese monte y Jesús fue transfigurado y apareció esta voz del cielo, igual que en el bautismo de Jesús, ¿no? Entonces, Pedro está diciendo, esta es la marca. Nosotros lo vimos, nosotros lo oímos. El versículo 19 en adelante va a hablar de la palabra profética más segura, es decir, las Escrituras, el Antiguo Testamento. Ahora vamos a volver sobre eso, pero sigamos con el tema de los apóstoles. Es decir, ellos tienen esta marca, nosotros lo vimos, nosotros oímos, nosotros estuvimos con Él, somos testigos. Ellos llevan esa marca. En 1 Juan también encontramos con el mismo énfasis. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, lo que era desde el principio, es decir, desde la creación. Está haciendo referencia a Génesis, igual que en Juan 1.1. Juan también en la epístola está haciendo referencia a ese principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo. Acá en 1 Juan 1.1 dice, lo que era desde el principio, que existió siempre, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, se refiere a Jesucristo, ¿no es cierto? Porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esto es lo mismo que dice en Juan 1.1, o Juan capítulo 1. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Acá está la autoridad apostólica. Esta es la autoridad apostólica. Nosotros lo vimos, nosotros estuvimos con Él, nosotros compartimos la vida con Él. Esto no existe más. La Iglesia está fundamentada sobre la enseñanza de estos apóstoles. El Nuevo Testamento es el registro del testimonio y la enseñanza de esos apóstoles. Y ahí es lo importante de marcar que la Iglesia está fundamentada en estos apóstoles y no en otros, porque pueden aparecer entonces nuevas revelaciones.
nuevos apóstoles pueden decir nuevas cosas reveladas por Dios, y de ahí entramos en los falsos profetas que Jesús justamente anuncia que vendrán. Así que la iglesia tiene que volver a esta fuente, a la palabra y la enseñanza de los apóstoles. ¿Dónde está la enseñanza de los apóstoles? Nosotros la tenemos contenida en el Nuevo Testamento, en las Escrituras, en el Nuevo Testamento tenemos ese fundamento. Ahora, también dice Efesios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y así como nos hemos hecho la pregunta de cuáles apóstoles, ahora nos hacemos la pregunta de cuáles profetas. Y la respuesta es los profetas del Antiguo Testamento. Lo tenemos en 1 Pedro. Ahora sí, vamos a 1 Pedro y después también a 2 Pedro. En 1 Pedro capítulo 1 nos habla de esos profetas, es decir, los que se menciona en Efesios 2:20, aquellos profetas en los cuales está fundamentada la iglesia, la enseñanza de esos profetas. ¿Cuáles son esos profetas? En el versículo 10, 1 Pedro 1:10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Recapitulemos un poquito lo que leímos para hacer una lectura comprensiva. Lo que está diciendo es que aquellos profetas del Antiguo Testamento, ellos escudriñaron, es decir, examinaron, indagaron en la comunión con el Espíritu Santo, inquirieron diligentemente, es decir, con mucha insistencia, indagaron acerca de esta salvación, y ellos se dieron cuenta que estaban administrando revelación de Dios que no era para ellos, sino que iba a tener cumplimiento en Jesucristo en los tiempos neotestamentarios, del Nuevo Testamento. Así que estos profetas fueron los que trajeron la revelación acerca de Jesucristo y que se cumplió en Jesucristo, y que hoy podemos leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento y nos damos cuenta que lo que los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado se cumplió en Jesucristo. En 2 Pedro, como dijimos que íbamos a volver sobre eso, 2 Pedro 1:16, habíamos dicho que del versículo 16 hasta el versículo 18 habla del testimonio de los apóstoles. Es decir, acá tenemos en el versículo 16 al 18 el fundamento de los apóstoles y versículo 19 al 20 el fundamento de los profetas. Es decir, Efesios 2:20 dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, los que se mencionan en el versículo 16 al 18, los apóstoles que vieron y oyeron, que fueron testigos, esos apóstoles, y en el versículo 19 al 21 los profetas que recibieron de antemano por el Espíritu Santo, y cuando hablamos de antemano hablamos de cientos de años, no de antemano ayer, sino de cientos de años atrás, antes de que suceda, es decir, la venida de Jesucristo. Estos profetas, dice en el versículo 19, 1:19, 1 Pedro 1:19, dice: también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, cuando habla de la Escritura, se refiere al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no estaba compilado, no estaba hecho lo que se llama el canon, la lista de libros con autoridad apostólica del Nuevo Testamento, ¿no? Sino que solamente tenían el Antiguo Testamento. Ya los judíos habían marcado claramente cuál era el canon del Antiguo Testamento y la Iglesia al principio se manejaba por esas escrituras. Ya había sido traducida al griego, la llamada Septuaginta, es decir, que ellos tenían las escrituras y se referían a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Así que, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos la palabra profética más segura, es el Antiguo Testamento. Es decir, la Iglesia está fundamentada sobre la enseñanza de los apóstoles del Nuevo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento. Para decirlo tranquilamente, resumir la cosa, la Iglesia está fundamentada en la enseñanza de las Escrituras, de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. No podemos agregarle más. No podemos agregarle más. Entonces, de ahí lo inconveniente de dar ese título de apóstol a ciertas personas. Si alguien lo hace, tenemos que entender que ese apóstol no tiene esa autoridad que tenían los apóstoles del Nuevo Testamento. No nos puede venir con nuevas revelaciones. Un profeta, si alguien lo llama profeta, no nos puede venir con nuevas revelaciones, ¿no es cierto? Pero ahora nos viene la otra pregunta. La otra pregunta es, ¿hay profetas? Entonces ahora entramos en el segundo tema que yo había anunciado. Había anunciado cuando habíamos empezado esta transmisión, que ese capítulo 10 de Mateo, preguntándonos si la autoridad que Jesús le dio a los apóstoles está vigente en el resto de los discípulos o no, entramos justamente en dos temas. Uno, el movimiento apostólico profético moderno, ¿no es cierto?, que ya hablamos acerca de esto, y otro es la vigencia de los dones espirituales. En este tema hay dos posturas, la vigencia de los dones espirituales. Hay una postura que dice que hay dones que ya no están vigentes, dones espirituales, me refiero a capacidades que el Espíritu Santo da sobre los creyentes, los hijos de Dios, ¿no? Hay quienes sostienen que hay dones espirituales que ya no están vigentes y hay quienes sostienen que sí están vigentes. Los que sostienen que no están vigentes son llamados cesacionistas, porque dicen que esos dones cesaron. Ahora vamos a ver sobre qué se basan. Cesaron. Y los otros son los que dicen que continúan. Entonces, por eso son los que sostienen esta postura, el continuismo. Entonces, vamos a 1 Corintios 13 para ver este tema del cesacionismo. Es decir, hay dones que cesaron, hay dones que se terminaron, que ya no están más, dones espirituales. Los dones espirituales. Primero vamos a tener que hacer una pequeña introducción al tema de los dones espirituales, porque alguno puede no saber a qué nos referimos y por lo menos que puedan seguirnos un poquito, ¿no? 1 Corintios 12 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Todo este capítulo 12, 13 y 14 va a hablar acerca del tema de los dones espirituales y el desorden que se generaba en la iglesia de Corinto con el mal uso de los dones espirituales, y va a hablar de algo más importante que los dones espirituales, que es la madurez espiritual. Todos estos tres capítulos van a contraponer los dones espirituales que tanto le llamaban la atención a la iglesia de Corinto
con el otro tema que es la madurez espiritual. Este es el tema de la epístola, de toda esta carta a los Corintios. En el capítulo 3, en el capítulo 1 Pablo los alaba diciendo que tienen todos los dones espirituales. En el capítulo 3 les recrimina que sean inmaduros, que sean niñitos en Cristo, porque entre ellos había divisiones. Se marcan muchos otros más problemas morales en la iglesia de Corinto. Muchos problemas morales, éticos, divisiones de todo tipo y problemas éticos también en la iglesia de Corinto. Pero Pablo resalta este tema de la inmadurez, había inmadurez entre los creyentes. Y Pablo, en este capítulo 13, hace énfasis en el camino a la madurez, que es el amor. Ese es el contenido del capítulo 12 al 14 de 1 Corintios 12 al 14. El contenido es ese, es los dones espirituales, es la manifestación del Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Pero el amor es la manifestación del carácter de Cristo en el cristiano maduro. ¿Qué es más importante? Lo que refleja la comunión y la búsqueda es el amor. Los dones espirituales Dios los va a dar igual porque necesita edificar a su iglesia. Otra cosa que tenemos que entender de los dones espirituales es que Dios provee estos dones espirituales en personas, pero no son las personas los destinatarios de estos dones espirituales. Y voy a poner un ejemplo para que entendamos esto. Un don espiritual, don significa regalo. Es un regalo, no es un premio, es un regalo. ¿Para quién es el regalo? Estos pasajes nos dicen que el regalo es para la iglesia, es para edificación de la iglesia. No es para el portador, ahora que estamos con todo este tema del coronavirus. En este caso estamos hablando de dones espirituales, capacidades espirituales poderosas que Dios pone en algunas personas, capacidades sobresalientes que Dios pone en hijos e hijas de Dios para edificar a la iglesia. No es un regalo para el portador, es un regalo para la iglesia. El portador, voy a ejemplificarlo, a un cartero. ¿Vieron? Cuando alguien manda una encomienda, ¿no es cierto? Y viene a la puerta de tu casa esa persona, ese cartero, esa persona que transporta la encomienda, viene a tu casa, toca el timbre, golpea las manos y salís vos y entonces recibís el regalo. Recibís el regalo no te lo da el cartero, el regalo te lo da el que te manda el regalo, la encomienda. Viene de parte de esa persona. El cartero es simplemente el portador. El regalo no es para el cartero, el regalo es para vos que lo estás recibiendo. Así es un don espiritual. Por ejemplo, el don de la enseñanza, que estoy ejerciendo yo ahora en este momento. No es un regalo para mí, es un regalo para vos. Yo soy el cartero, soy el portador, nada más. No me lo regaló Dios a mí, se lo regaló a la iglesia. Yo soy el que entrega el regalo. O así pasa con tantos otros dones espirituales. El que lo porta no es merecedor de algo especial. No es un premio porque se portó bien, porque es una persona especial. No, es un regalo simplemente un cartero. Esto es lo que nos habla la Biblia acerca de los dones espirituales. Hay, dice, una variedad impresionante de dones espirituales. En 1 Pedro 4:10 dice, de acuerdo a la multiforme gracia de Dios, según el don que cada uno ha recibido, ministre a los otros. Es decir, que es variadísima la multiforme. La manifestación del Espíritu Santo en dones espirituales es multiforme.
Así lo describe la Biblia. Entonces, acá se mencionan algunos, pero no quiere decir que esta sea una lista limitada, ¿no es cierto? Pero vamos al tema al que nos habíamos introducido. A ver qué hora es. Bueno, vamos al tema al que nos habíamos introducido, que es el cesacionismo. Los que sostienen que hay dones que cesaron se basan en 1 Corintios 13, 8, que dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Entonces ellos dicen, bueno, cuando venga lo perfecto, esto cesa. ¿A qué se refiere con lo perfecto? Ellos entonces hacen uso del griego y sostienen la palabra perfecto en el original acá es teleios. Teleios, argumentan, es una palabra que expresa perfecto en perfeccionamiento. Entonces se refiere a algo que se está gestando o se estaba gestando en ese momento. Por eso ellos dicen que se refiere a el Nuevo Testamento. Cuando se complete la Biblia, lo perfecto para ellos es la Biblia. Cuando se complete el Nuevo Testamento, entonces lo que es en parte se acabará. En parte profetizamos, en parte conocemos, pero cuando venga lo perfecto, todo esto se acabará. Entonces ellos dicen, se completó el Nuevo Testamento, se terminaron estos dones. ¿Cuáles? Profecías, lenguas, ciencia. Y ellos después agregan otros más, ¿no? El tema es que el contexto de este pasaje, y ahí viene mi argumentación, el contexto de este pasaje nos hace pensar que no se refiere a la Biblia, sino que se refiere a Jesucristo. Cuando dice en el versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño, ahora vemos por espejo. El espejo, hay que aclarar, en aquella época no era como los nuestros, era una placa de plata. La placa de plata con el tiempo tendía a oxidarse. El óxido de la plata simplemente hace que se oscurezca, que se ponga gris. Entonces había que pulirlo para que se pueda ver claramente nuevamente. Igual tampoco era claro, ¿no es cierto? Porque imagínense cuánto se podía ver en esa placa de plata, ¿no es cierto? Así que era oscuramente, como por espejo. Es un ejemplo que pone, ¿no es cierto? Más entonces veremos cara a cara. Cara a cara. Entonces, cuando venga lo perfecto, veremos cara a cara. Bien, ahora sigue diciendo, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cuando llegue a la gloria, voy a entender cómo me veía Dios a mí estando acá en la tierra. Entonces, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esto, hago un paréntesis, está relacionado con lo que dice en 1 Juan capítulo 3. En 1 Juan capítulo 3 dice justamente refiriéndose a la segunda venida de Cristo, que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esto es lo que dice en otro versículo, ¿no es cierto? Ahora conozco en parte, pero en ese momento voy a conocer cara a cara. Veremos, conozco como por espejo, oscuramente, dice el versículo 13, 12, capítulo 13, 1 Corintios 13, 12. Ahora vemos como por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y el versículo 13 enfatiza más esta postura porque dice,
Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, porque cuando venga Jesucristo, la fe, la esperanza se van a terminar. La fe y la esperanza se van a terminar. Ya tendremos solamente el amor. No vamos a necesitar ni fe ni esperanza. Ya tendremos la concreción de nuestra fe y nuestra esperanza, que es la vida eterna, y nos quedará el amor. O sea, claramente está hablando de la segunda venida de Cristo, este texto. Ahora, ¿qué nos queda con este asunto de perfecto perfeccionándose? Puede generar en algunos alguna duda, pero en Mateo capítulo 5, tenemos un versículo, en el versículo 48, Mateo 5, 48, dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la palabra que se usa acá también es teleios. Es decir, sed vosotros teleios, como vuestro Padre que está en los cielos es teleios. En realidad no es que Dios es perfecto perfeccionándose, sino que nosotros vamos perfeccionando el entendimiento de Él. Es decir, nosotros tenemos que ir perfeccionándonos en el perfeccionamiento de nuestro conocimiento de Dios. Pero en este versículo se aplica teleios al Padre. Es decir, en 1 Corintios 13, 10, cuando venga lo perfecto, tranquilamente podemos entender que se refiere a Jesucristo. No solamente por el contexto, sino también por el texto. Bien, entonces, ¿hay dones que cesaron? Yo creo que no. Pero la pregunta es acerca del don de profecía. ¿Hay don de profecía hoy día? Si lo hay o no lo hay, lo demuestran las evidencias. Cuando Moisés les dijo al pueblo de Israel: profeta como yo, de entre ustedes, les dará el Señor. A ellos, oigan. Y ellos le preguntaron: ¿y cómo vamos a saber si el profeta es falso o es verdadero? Y entonces Moisés les contestó claramente, ¿no? Si el profeta dice algo y se cumple, es verdadero. Y si dice algo y no se cumple, es falso. Es fácil, ¿cierto? Entonces vamos a ver en el libro de Hechos profetas que profetizaron en la época apostólica y que no agregaron nada a las Escrituras, como sí lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, una especie de profecía diferente de la del Antiguo Testamento. En el libro de Hechos nos encontramos en el capítulo 7 con el capítulo 9, 8, con el texto en donde habla de, dice, no es ¿verdad? El capítulo, ya les digo, espérenme un segundito. Deme un segundo. Es Hechos capítulo 11, en el versículo 24, dice, vamos al versículo 22, donde dice: llegó la noticia de estas cosas a oídas de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron
a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Nos encontramos acá con un profeta que es Ágabo. Y Ágabo profetizó acerca de un hecho que él acá mismo dice que sucedió. Es decir, Ágabo era un profeta de la época neotestamentaria, no agregó nada a las escrituras, pero anunció algo que era para edificación de la iglesia. De acá viene la ofrenda a los santos, de la que se habla en 1 Corintios 9 también. Tenemos otro texto en donde también se habla de Ágabo. Si me dan un segundito, ya lo encuentro, es el capítulo 21 de Hechos. No solamente se habla de Ágabo, sino también de Felipe y de sus hijas. En el versículo 21:7 dice: y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, este es el Felipe que mencionábamos, que era diferente del apóstol. Este Felipe es el evangelista, el otro Felipe era el apóstol, lo que estuvieron desde el principio. Saben a qué me refiero. Entonces, este Felipe el evangelista es el que, una vez que se desató la persecución de Esteban, fue a Samaria y comenzó a predicar el evangelio. Él también le predicó a el eunuco africano de Etiopía, ¿no es cierto? Y lo bautizó. Este Felipe, el evangelista, dice, era uno de los 7, no de los 12, era de los 7. ¿Quiénes eran los 7? Los diáconos que se habían elegido en Hechos capítulo 6 para dar de comer, repartir la comida a las viudas. Así que era uno de los 7. Posamos con él. Este Felipe tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. 4 adolescentes. Tenía 4 hijas que eran adolescentes y estas profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, otra vez Ágabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los que de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Esto sucedió. Después seguimos leyendo en el mismo capítulo, en el versículo 17 en adelante, viene el arresto del apóstol Pablo. Es decir, Ágabo era un profeta. Lo que él dijo se cumplió. Este estilo de profecía, que no le agrega nada a las escrituras, que no trae nuevas revelaciones, ¿no? Que no trae un evangelio nuevo, diferente. Este tipo de profecía está vigente. Lo vemos en muchos hermanos que anuncian cosas cercanas, presentes, no lejanas, no nuevas revelaciones, sino que traen palabra de Dios anunciando eventos, situaciones, cuestiones que preparan a la iglesia en oración. La iglesia se prepara para esos eventos, a veces un tanto desconocidos, porque la revelación viene, o la profecía viene incompleta a veces, ¿no es cierto? Entonces los hermanos se preparan
en oración para enfrentar esa situación, y muchas veces nos encontramos con estos acontecimientos en las iglesias, ¿no? Hoy día. Ahora, que a mí no me pase no significa que no suceda, porque está en la Biblia, ¿no? Y a otros les pasa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Si tiene el don de profecía, y me doy cuenta si sucede. Tomo la actitud que dice en Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, en Primera Tesalonicenses dice en el versículo 5, capítulo 5, versículo 20, no menospreciáis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Esa es la actitud que tomo frente a las profecías. Volvamos a Mateo capítulo 10. Entonces, en Mateo capítulo 10, vemos que el Señor, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Después, en el versículo 5, los envió y les dio instrucciones. Bueno, en el capítulo 12 de 1 Corintios se mencionan estos dones, se mencionan estas capacidades que Dios da, por ejemplo, dones de sanidades. Se mencionan esos dones y estos dones los vemos vigentes en la iglesia. La iglesia tiene estas capacidades. Hay cuestiones que son exclusivas de los 12 apóstoles, que es la interpretación del Antiguo Testamento a la luz de la revelación de Jesucristo. Es exclusiva. La Escritura, el Antiguo Testamento, no es de interpretación privada. Los apóstoles dieron la interpretación. Lo recibieron de Jesús y ya lo tenemos en el Nuevo Testamento. No necesitamos nuevas revelaciones. Las tenemos allá en las Escrituras. Pero los discípulos de Jesucristo, de todas las épocas, fueron dotados de dones espirituales y autoridad espiritual. La iglesia tiene autoridad espiritual y tiene dones espirituales, y estos dones espirituales, en su inmensa diversidad, en su inmensa multiforme gracia, Dios repartió de tal manera que están vigentes. Los dones espirituales están vigentes. Bueno, acá vamos a parar, ¿no es cierto? Entonces ya el domingo que viene podemos volver a tener el estudio bíblico, y ahora sí ya avanzamos sobre el versículo 5. El versículo 5 dice: a estos 2 envió y les dio instrucciones. Estamos entonces en el capítulo 10, con lo que podríamos llamar el sermón misional. Haciendo de vuelta un resumen, en Mateo capítulo 5 nos encontramos con el inicio del Sermón del Monte. El inicio del Sermón del Monte empieza diciendo: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Así empieza el Sermón del Monte. En el capítulo 7 termina el Sermón del Monte con esta expresión, 7:28. Dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, esa es una frase clave para terminar los sermones, estos 5 sermones de Mateo. En el capítulo 10 empieza entonces el sermón misional diciendo: entonces, llamando a sus 12 discípulos, así empieza, ¿no? Y termina diciendo en el capítulo 11:1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, así termina ese sermón misional. Y así vamos a ir viendo
cada uno de los sermones que aparecen en Mateo. Ahora nos vamos a dedicar a este sermón misional y vamos a ir comparando los textos paralelos en Lucas y Marcos. Vamos a parar acá la clase, el tema de hoy, y continuamos el domingo que viene a las 10 de la mañana. Bueno, gracias por todos los me gusta y las muestras de afecto. Voy a ver si hay preguntas acá en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Si hay preguntas, las contestaré en forma privada, ¿no es cierto? Si no hay preguntas, bueno, no hay problema. Acá tampoco veo que hay preguntas, así que, bueno, mejor para mí, así no me meto en líos. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga, y a continuar con la cuarentena. Esto es un tema importantísimo, reservarnos, guardarnos de contacto con personas, aunque sean muy queridos, muy amados, no darnos las manos, no abrazarnos, no tener contacto cercano. Bueno, todos los consejos, hay personas que saben darlo mucho mejor que yo, pero tenemos que cuidarnos, de esa manera también cuidamos a otros. No hacer reuniones, no fiestas, no juntarnos, no andar por la calle. Bueno, todo lo que ya se está diciendo, seamos prudentes y obedientes y cumplamos esto. Es necesario para la salud nuestra y de otros. Quizá alguno no tenga temor, pero está perjudicando a otros. Y es necesario que cumplamos con toda esta cuarentena. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta